Orgullosamente, Politécnico Marco Fidel Suárez. Ahora, orgullosamente, Institución Universitaria Marco Fidel Suárez. Conservamos nuestra esencia. Buenas tardes para todos y para todas a este espacio formativo Cátedra Abierta en la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez. No se oye nada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Fuerte y claro. Para tener un perfecto desarrollo, un mejor desarrollo de esta actividad, se le solicita a todos los asistentes tener apagado, por favor, su micrófono y así facilitamos la escucha. Con las buenas tardes para todos y para todas, damos inicio entonces a este espacio académico de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez. El día de hoy nos acompaña el docente Faber Alonso Gómez Murillo. Él es docente coordinador en el municipio de Bello, con 28 años de experiencia en docencia. Es especialista en pedagogía de la virtualidad y también es especialista en gerencia de instituciones educativas. El día de hoy nos acompañará con la cátedra Factores determinantes en la proyección profesional. Muy buenas tardes, profesor Faber. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. La noche de hoy pues vamos a tener la oportunidad de compartir algunas experiencias que se han tenido en el campo laboral en lo relacionado con la proyección profesional y también algunos ejercicios que se vienen realizando en algunas instituciones en las que voy a participar en relación con el tema de esos asuntos que nos hacen sentirnos bien en nuestro desempeño profesional, pero más que sentirnos bien, ser exitosos en la parte laboral. El espacio que se abre en el día de hoy nos invita a que empecemos a reflexionar frente a ese asunto de cómo hago para sentirme bien en lo que hago. Ahí les empiezo a compartir pantalla, me dicen si ya, quien me hace una señita si ya están viéndola. No. El espacio se llama Factores determinantes en la proyección profesional. No se ve todavía. ¿Sí se está viendo la pantalla? No, todavía no. No. Un segundito. Volvemos a la reunión. ¿Cómo? Volvemos a la reunión. Okay. No. Eso. Esa cátedra. Positividad. Por ahí ya estamos listos. Cierto que estamos. Y Listo.
Podemos el audio. Ya se visualiza, profe. Perfecto, ¿y nos escuchan bien? Con eco. Terminar el micrófono. Ahí estamos bien. Ahí me No. escuchan. No, sí, pero se fue la pantalla. Listo, permítame un segundo. Mi profe ya me salió de aquí un momentico. Y entramos por el otro lado. Pero mi profe, ahora sí. Por favor, me confirman si ya podemos ver la pantalla. Sí, en este momento sí, y hay buen sonido. Listo. Bueno, después de ese pase, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a dar inicio. En el ejercicio profesional, ¿qué es lo que buscan las empresas? Las empresas buscan empleados que tengan la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función, o sea, empleados eficientes. También buscan empleados comprometidos, o sea, que son aquellas personas que adquieren una obligación que les permite realizar una actividad y que de alguna manera es ineludible. Y también buscan empleados competitivos, o sea, que tienen la capacidad o son idóneos para desarrollar alguna actividad. Esto es lo que buscan las empresas siempre. Pero, ¿qué buscan las personas cuando quieren ingresar a una empresa? Pues lo primero es adquirir una experiencia que desafortunadamente, ahorita vamos a mirarlo, en nuestro país hay algunas dificultades al respecto. También buscan sentirse productivos. Las personas que llegan a buscar, o más bien a ofrecer sus servicios a una empresa, buscan sentirse productivos. Sus familias, ellos mismos, el mismo medio les va exigiendo que quieran sentirse valorados por lo que hacen y obviamente pues recibir un ingreso, recibir un dinero a cambio de esa labor que realizan. Entonces de esa manera pues entonces vamos empezando a mirar esa relación que se va gestando entre las empresas que buscan un empleado y el empleado lo que busca la empresa, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues se empieza a mirar qué es lo que hace que se miren los factores importantes en la posición profesional. Y esos factores los miramos en relación con el éxito que se tiene a la hora de desempeñar una labor en un momento determinado. Entonces, antes de llegar a esa empresa, pues lo más normal y lo que hace la gente es primero empezar a mirar el asunto de la universidad en la que va a estudiar. Entonces yo dice, pues
yo me quiero proyectar profesionalmente, entonces por eso primero busco una universidad. Casi siempre hablamos del prestigio de la universidad. ¿Cuál es la universidad que es más prestigiosa, la que es más reconocida? A veces en el departamento, en el país, inclusive algunas de manera internacional, porque se tiene la concepción de que la universidad pues tiene un posicionamiento en el mercado y de ahí entonces uno dice, pues esta universidad tiene más, genera muchas más posibilidades para nosotros ingresar allí. También se mira el posicionamiento de la carrera y ese posicionamiento de la carrera pues lo empiezan a mirar las personas, pero desafortunadamente, sobre todo con las personas más jóvenes, casi siempre ese posicionamiento de la carrera lo empiezan a buscar más los papás. Son los papás los que dicen, es que usted debe estudiar tal carrera porque esa carrera tiene muchas más posibilidades. Esta empresa, esta carrera te va a dar mejores ingresos. Y entonces empieza esa dicotomía, a dónde voy, qué universidad es la que voy a escoger, cuál es la carrera que quiero. Y obviamente empieza a mirar, bueno, y de todas esas carreras, ¿en cuál voy a recibir más ingresos? ¿Cuál es la que me va a dar un mejor recaudo a partir de la labor que yo realice? Entonces, antes de, eso es lo que normalmente hacen las personas, ¿cierto? Pero cuando ya están en la empresa, también se mira ese éxito laboral a partir de otros asuntos que tienen que ver primero con la formación continua. No nos podemos quedar solamente con lo que recibimos en la carrera cuando estábamos en la universidad, sino que cuando uno llega a la empresa, pues en la empresa misma, entonces se va empezando a gestar una cantidad de procesos que le invitan a uno a que no se quede solo con ese proceso, sino que tiene que ir más allá, entonces formarse más en la labor que le corresponde. También se mide mucho la iniciativa del empleado, o sea, cuando yo tengo esa facultad de no esperar a que me digan las cosas, de resolver problemas no cuando me los ponen, sino que yo mismo empiezo a descubrirlos y empiezo a tener los elementos para resolverlos. Se mira mucho la actitud positiva de las personas. Y hay dos elementos fundamentales que son la gestión del tiempo y la pasión. Cuando nosotros revisamos cada uno de estos asuntos, donde empezamos a mirar que la gestión del tiempo y la pasión se convierten en dos factores no muy importantes, sino dos factores determinantes. Y ahorita más adelante vamos a darnos cuenta por qué estos dos son determinantes. Los anteriores son importantes, pero no son, de alguna manera, son tan determinantes como lo son estos dos que tienen que ver con la gestión del tiempo y la pasión. Y esa pasión y esa gestión del tiempo hay que empezar a gestarla desde hoy. Muchas veces nosotros esperamos hasta llegar a la carrera, a la empresa, perdón, para desempeñarnos en lo que hacemos. Pero desde ya es importante que empecemos a gestar esa proyección profesional. Y eso nos invita a que empecemos a mirar primero cómo yo estoy gestionando mi tiempo ahora en la universidad. Si yo realmente en la universidad estoy estudiando esas cosas que me gustan, que me apasionan, que me llevan a sentirme feliz con lo que estoy haciendo. Y desde ya hay que empezarlo a mirar porque cuando lleguemos a la empresa, allá el asunto es un poco diferente. O no un poco diferente, es muy diferente porque no es solamente el tema de responder a unos asuntos académicos, de aprobar unas asignaturas, sino también de cómo yo empiezo a tener unas interrelaciones ya personales, ya empiezo a tener una interrelación social, empiezo a generar una cantidad de propuestas a nivel de mi productividad como persona y también alrededor de la empresa. Entonces allí ya empezamos a mirar, bueno, y entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, normalmente se asocia que el que es excelente estudiante también es un excelente profesional. Casi siempre, o eso es lo que se espera, pero en muchas ocasiones hay unos excelentes estudiantes que llegan a la empresa y por no haber mirado esos factores que son determinantes en esa posición profesional, entonces no son tan buenos profesionales. O a veces lo contrario. Pero el ideal sería que desde ya, si yo me quiero proyectar a nivel profesional, también debo empezar a proyectarme desde ya como estudiante. Entonces, ser profesional excelente implica demostrar el interés en algunos elementos que bien pueden estar en ti o que también se pueden conseguir. Esa frase que está ahí nos está invitando primero a que revisemos esos asuntos que son endógenos, que nosotros como individuos tenemos y que se convierten en un plus a la hora de yo desempeñar una labor en un momento determinado. Pero también hay unos asuntos que son exógenos. Hay cosas que se pueden conseguir, que se dan en el tiempo, a partir de la relación que se va generando en la empresa. Entonces, cuando uno desde ya empieza a gestar ese proceso de cómo me quiero proyectar a nivel profesional,
si yo quiero ser un profesional exitoso, si quiero tener un desempeño laboral exitoso, pues entonces desde ya lo empiezo a hacer. Y hay algunos elementos que consideramos que son importantes en este proceso. Pero la experiencia la da el trabajo. Y cuando hablamos de la experiencia, pues estamos hablando de esos elementos que uno va adquiriendo cuando realiza una actividad, cuando la vive, cuando la siente. Inclusive algunos hablan de una palabra que es un poco compleja cuando decimos cuando la he sufrido, pues ojalá que no se sufriera, pero realmente se adquiere la experiencia cuando uno lo ha vivido de manera directa y ha participado de un proceso en un momento determinado. Pero en Colombia, cuando los jóvenes se enfrentan a la realidad laboral, se encuentra un alto índice de desempleo y esto nos exige un nivel alto de experiencia. Entonces, los jóvenes que están saliendo hoy de las universidades llegan al proceso de selección en una empresa y lo primero que le dicen es, se requiere tantos años de experiencia. Entonces, cuando le dicen, no, se requiere tantos años de experiencia y esa experiencia no se ha adquirido, entonces, ¿existe una oportunidad para el primer empleo? Pues si vamos a ser claros en lo que sucede en nuestro país, es un poco complejo que en esos procesos de selección no exista esa palabra. Se requieren tantos años de experiencia. Y si no tienes esa experiencia, pues es uno de esos factores que en el proceso de selección te van haciendo a un lado y entonces entrarían aquellos que tienen esa experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces habría que mirar, bueno, ¿es importante tener la experiencia? Pues de acuerdo pues como con lo que han venido planteando algunas empresas, dicen que cuando una persona llega a la empresa sin experiencia, mientras la persona la adquiere, aprende a desarrollar la labor que va a desarrollar, la empresa tiene pérdidas. Entonces, con el trabajo que vamos a plantear hoy, pues entraremos a mirar si realmente se da de esa manera y también qué se ha podido lograr en los últimos años en torno al tema de la experiencia y nosotros qué podemos empezar a hacer desde ya, desde nosotros, desde eso que es endógeno, que hace parte de mí, de mi interior, de eso que es exógeno, que es lo que yo recibo de parte del exterior, en este caso de la empresa, y también desde ya en la academia que podemos empezar a trabajar para que efectivamente ese asunto de la experiencia se tenga como una oportunidad más para poder que los jóvenes salgan a la empresa. Hoy en día, por ejemplo, uno ve muchas ofertas laborales, pero casi todas están encaminadas a técnicos y a bachilleres, pero cuando hablamos de la universidad, cuando estamos hablando de un título profesional, siempre se exige experiencia. Entonces hay algunos asuntos que se han venido trabajando. Por ejemplo, las universidades deberían exigir más tiempo de prácticas, y no solamente en una empresa, sino por lo menos en 3, de tal forma de que cuando la persona reciba el certificado, pues de alguna manera pueda mostrar que tiene alguna experiencia en la profesión que estudió. Hasta hace la legislación colombiana, hace aproximadamente 2 años, lo que se llama práctica empresarial o prácticas universitarias ya se están teniendo como experiencia. Anteriormente no era de esa manera. Entonces uno podría haber desarrollado un trabajo de experiencia muy interesante en su práctica, pero iba a la empresa y nadie lo tiene en cuenta. Y aún hoy, a pesar de que la ley dice que lo que se realiza en la práctica empresarial se debe tener en cuenta como experiencia a la hora del proceso de selección, aún hoy las empresas, siendo un asunto que está ya autorizado por la ley, aún así no lo miran desde ahí porque para la empresa es más importante la verdad que llega de una vez a producir y a generar para la empresa que quien no lo hace. Entonces, hay una propuesta encaminada en ese sentido, y es que en las universidades haya un espacio mayor para el tema de la práctica profesional, porque eso ayuda a que la persona vaya y no llegue a la empresa y no llegue nula totalmente frente al proceso que quiere desarrollar. Pero cuando se obtiene el empleo por cualquiera de los espacios que sea, ojalá yo no quisiera que en el proceso de selección la persona llegue allí y pueda ser exitoso en ese proceso y continúe en la empresa. Pero en Colombia es innegable que hoy hablamos mucho del tema de la influencia que tiene para poder adquirir un trabajo. También se habla del concurso de méritos, que ese es otro proceso bien interesante. Pero también los procesos de selección, indistintamente por el que se llegue,
Cuando se obtiene cuando se obtiene ese empleo, entonces ya el desempeño es de cada persona, o sea, cada uno tiene que empezar en ese proceso. Entonces es importante que uno desde hoy, desde que estamos en la universidad, empecemos a mirar cómo yo, desde mi propio interior, desde lo que pienso, los sueños, hacia dónde me estoy proyectando, yo empiezo a mostrar gusto por lo que hago y pasión por lo que hago. Si yo tengo gusto, pasión por lo que hago, entonces yo empiezo a ser eficiente, empiezo a ser competitivo, empiezo a tener compromiso, que eso es lo que decíamos en la primera diapositiva, que es lo que buscan las empresas. Las empresas buscan personas eficientes, competitivas, comprometidas, pero eso la empresa no se lo da a uno, la empresa lo pide y eso parte de la persona, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas hablamos de la importancia de tener pasión por lo que hago, que me guste lo que hago. De las cosas que a veces hacen que sienta uno tristeza cuando está revisando procesos de las personas que hacen parte de una empresa y que a uno le corresponde de alguna manera liderar, es que hay mucha gente que no le gusta lo que hace, no vibran con lo que hacen, no disfrutan lo que hacen. Y entonces eso hace que hayan otro tipo de cosas que más adelante las vamos a ver, pero que de alguna manera uno no sienta que hace parte de la empresa. Entonces, Lauder Hahn, que es un consultor empresarial, dice que la pasión en el trabajo se consigue cuando uno se dedica a aquello que constituye el fundamento de su vida. Muy importante, claro, eso del fundamento de su vida, porque es bueno, yo en qué estoy fundando mi vida, hacia dónde voy, qué quiero como persona y qué quiero desarrollar en mi vida, además que tenga las competencias personales o las capacidades para desarrollarlo y disfrutarlo haciendo. Entonces uno dice, bueno, pero yo sí disfruto lo que estoy haciendo. Si me siento feliz cuando llego a la empresa y me siento en el computador y empiezo a desarrollar el trabajo, o no solamente en el computador, cuando estoy en la planta de producción, cuando estoy recibiendo al personal que llega porque soy el portero, cuando soy el que dirijo. O sea, entonces hay unas preguntas que uno debería hacerse en torno a eso para poder decir, hombre, yo voy a ser exitoso en mi empresa, voy a ser la persona que los demás esperan. Entonces hay unas preguntas que uno debería hacerse y yo los invito a que en este momento se hagan esa pregunta. Esas preguntas, si en tu trabajo sientes que estás desarrollando potencial y haciendo lo que te gusta. Entonces, hoy, por ejemplo, los que ahora están en la academia, están en la universidad, pues entonces háganse la pregunta desde la academia. ¿Será que en el estudio que estoy realizando siento que estoy desarrollando mi potencial y además estoy estudiando eso que me gusta? Quienes ya están en una empresa, hacerse esa pregunta es muy importante, porque nos va a llevar a entender si realmente yo disfruto lo que estoy haciendo. En mi trabajo siento que estoy desarrollando un potencial y estoy haciendo lo que me gusta. También nos podríamos preguntar si nosotros tenemos problema en un momento determinado en quedarnos más tiempo del establecido en la empresa, porque en muchas ocasiones a uno le piden en la empresa que lo haga, o en muchas ocasiones uno ni siquiera le pide. Uno con el ánimo de poder lograr los objetivos y los asuntos que están planteados dentro de la labor que realiza, entonces uno también dice, me voy a quedar porque necesito resolver este asunto, que quede bien organizado, que sea eficiente, que sea claro, que dé cuenta de lo que realmente quiero hacer. La otra pregunta también tiene que ver con, en el tiempo libre piensas en el trabajo y tienes la sensación que en tu vida el componente laboral es fundamental en tu desarrollo personal. O sea, uno muchas veces sale de la empresa y llega a la casa y uno es pensando en la casa, pero qué interesante lo que pude realizar en el día de hoy, me gustó mucho, me está ayudando mucho a mi desarrollo personal. Cuando uno lo mira desde ahí, entonces uno dice, hombre, realmente yo estoy sintiendo pasión por lo que hago, me gusta lo que estoy haciendo. Pero si por el contrario nos preguntamos si nos sentimos aburridos y sin ganas de seguir trabajando en lo que hacemos, ahí ya uno tendría que empezar a replantear y decir, bueno, si yo realmente me siento aburrido y no tengo ganas de seguir trabajando en lo que estoy haciendo, entonces tengo que empezar a revisar. Que la idea es que nosotros podamos disfrutar lo que hacemos, que soy feliz con lo que hago, que vibro con lo que hago. Si las tres preguntas anteriores son positivas, entonces estamos diciendo, tenemos pasión por lo que hacemos y eso ayuda a que hayan menos tropiezos en el campo laboral y entonces uno vaya generando el éxito de una manera muy natural, de una manera muy tranquila y a veces sin ningún tipo de presión. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la pasión, porque la pasión a veces se puede convertir en una obsesión. Entonces existe la pasión armoniosa, que es aquella pasión
que es la que me permite a mí tener control de la situación. Cuando yo dentro de eso que tanto me gusta, que tanto me apasiona, yo tengo la capacidad de controlar la situación cualquiera que se presente en un momento determinado. Además de eso yo la disfruto, me la gozo y obviamente me genera menos conflictos. Estamos hablando de que tengo pasión por lo que hago, que me gusta. También existe la pasión obsesiva. Esa pasión obsesiva hay que tener mucho cuidado porque inclusive no solamente en el campo laboral, en otros campos de las dimensiones del ser humano, la pasión obsesiva es muy peligrosa porque hace que inclusive en un momento determinado a nivel laboral, por ejemplo, descuidemos otros asuntos que tienen que ver con el desarrollo del ser humano. Entonces, hay personas que se entregan tanto al trabajo y a la labor que realizan que descuidan su familia, descuidan sus relaciones sociales, se descuidan a sí mismos en el asunto personal desde la salud mental y la salud física. Entonces, ojo con ese asunto de tener pasión por lo que hago. La pasión por lo que hago no puede ir más allá de disfrutar lo que hago y eso me permite tener mayores elementos para poder resolver situaciones conflictivas o algún tropiezo que me vaya presentando en un momento determinado en el desarrollo de la actividad que estoy dando, que estoy haciendo en la empresa. Entonces, cuando uno tiene pasión por lo que hace, entonces uno resuelve los asuntos con mayor facilidad en la empresa. Y estamos hablando de la empresa, pero cuando por ejemplo hablamos también de los asuntos a nivel de la academia, yo tengo pasión por lo que hago, me queda mucho más fácil resolver esos asuntos. Y esa pasión también nos lleva a, si lo miramos en las preguntas, me devuelvo aquí un momentico, están relacionadas con el tiempo que yo invierto, el tiempo que aprovecho, el tiempo que está establecido, el tiempo que no está establecido, pero que lo necesito para poder desarrollar la actividad. Entonces, cuando lo miramos desde el tiempo, entonces es importante que la gestión del tiempo sea lo más efectiva posible. En relación con la gestión del tiempo, si no organizamos bien el tiempo, empieza a generarse en nosotros una cantidad de situaciones que nos llevan a tener, por ejemplo, jornadas más largas, en un momento determinado no saber decir no, entonces hay que quedarse hasta más tiempo, entonces se queda a realizar actividades que no le correspondían, a ir más allá de cosas porque con el ánimo de poder dar respuesta a una actividad no sabemos decir, entonces hay que hacerlo, ¿cierto? A no negociar plazos de respuestas. Es fundamental que nosotros nos sintamos partícipes del proceso de la empresa. Si yo estoy allá simplemente cumpliendo órdenes, lo que me digan lo hago y yo no, en un momento determinado no tengo esa posibilidad de negociar algunos asuntos a las respuestas que me está pidiendo la empresa, pues obviamente que uno se va empezando a estresar y va teniendo unos estados de ánimo que no son los adecuados para estar en la empresa. Armar el tiempo del diálogo, tener la oportunidad de, en algunos momentos en la empresa, poder dialogar sobre lo que está pasando, cómo vamos, qué hay que hacer, inclusive a veces de sacar un espacio para reírse de lo que está pasando y también de la vida misma, permite que uno esté más tranquilo, sosegado y pueda trabajar con mayor tranquilidad. Se pierden los objetivos se van haciendo confusos y en esa confusión entonces terminamos más por hacer tareas que por cumplir con el objetivo que está trazado en la empresa. Entonces muchas veces uno termina haciendo mucho, pero no se obtiene lo que realmente se quiere, ¿cierto? Se pierden los planes de trabajo y a veces no se dejan espacios para los imprevistos y por no dejar espacios para los imprevistos terminamos simplemente respondiendo a imprevistos permanentemente y uno dice, pero es como contradictorio, no se deja espacio para el imprevisto, resulta que a los momentos de planear siempre hay que dejar un espacio para el imprevisto, algo si se pueda presentar, entonces tener la capacidad y la tranquilidad para poder resolver ese imprevisto. Pero como no dejamos el espacio para el imprevisto, porque no lo planeamos, no utilizamos bien el tiempo, entonces terminamos más resolviendo imprevistos permanentemente y lo que se planeaba, lo que queríamos hacer, de pronto no nos sale como lo pensábamos. Se pierden las comunicaciones, porque el afán, el tratar de hacer las cosas lo más pronto posible para tratar de dar respuesta a una tarea o un objetivo determinado, entonces se va tergiversando la información la comunicación deja de ser asertiva y eso genera bastantes problemas en la empresa. Y en este asunto, como cada uno quiere responder a lo suyo, entonces empieza a desconocer a otros que son claves en el proceso.
Entonces muchas veces se va convirtiendo la empresa en un individualismo, cada quien tiene que responder por lo suyo. Y el trabajo en equipo hoy en día, con este asunto de la apertura del mercado, de las globalizaciones, de todo lo que estamos hablando hoy en día en términos de el avance tecnológico en las empresas como tal, exige que se trabaje mucho en equipo. Hoy en día, quien no trabaja en equipo de alguna manera en la empresa, está prácticamente haciéndose a un lado, porque es necesario reconocer el trabajo del otro y que el otro también sea reconocido el mío, ¿cierto? Y se terminan abordando tareas de los otros. Cuando no hay una buena planeación del tiempo, entonces se van quedando tareas represadas y en un momento determinado a uno le toca hacer la tarea del otro, el otro tiene que hacer la tarea mía, ese estilo, y termina ya afectando ya ese asunto desde lo personal. Hasta el momento todo lo que hemos planteado son asuntos desde esa relación laboral, ese proceso a nivel de la empresa donde el uno en relación con el otro, pero cuando ya eso empieza a darse, entonces ya la persona empieza a tener estrés. El estrés casi siempre empieza a tener unos resfriados permanentes, y los resfriados permanentes, así como los dolores gástricos, son producto de ese estrés que se adquiere en la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque uno empieza a bajar las defensas. Cuando uno tiene estrés, baja defensa, empieza a tener resfriados permanentes, empieza a tener la persona humor irritable, que es por cualquier cosa se enoja, las relaciones a nivel de la empresa van cambiando, y además de eso, pues entonces empezamos a mirar que las relaciones van cambiando y entonces uno se cansa por todo. Entonces uno llega a la casa cansado, y adicional a eso, como no hay una buena organización del tiempo laboral, pues entonces también le empieza a afectar el tiempo que no es dentro de la empresa, pero que es tu tiempo personal. Entonces, si lo miramos desde lo que estábamos planteando inicialmente, lo que aparentemente era una pérdida para la empresa, aquí sí que empieza a haber pérdida para la empresa, porque entonces las personas, si no disfrutan lo que hacen, si no gozan con lo que hacen, si realmente no hace parte de su felicidad lo que está haciendo en la empresa, entonces que empieza a estresarse, a enfermarse, a cambiar su estado de ánimo, un cansancio permanente, se enferman, entonces ya la empresa la persona se va incapacitada. Si hay un puesto que es indispensable, hay quienes dicen que no hay personas indispensables, puede que las personas no, pero hay empresas en las que un puesto es indispensable, porque ese puesto, en torno a ese puesto gira muchas cosas. Entonces, si la persona no está, entonces hay que traer otra persona para que haga ese trabajo, entonces ya tienen que pagarle la incapacidad que está en la casa, a que llegó, entonces al que llegó a reemplazarlo por el tiempo que esté allá, entonces realmente siempre va a tener más pérdidas. Entonces es muy importante que también las empresas empiecen a pensar cómo podemos generar que las personas se sientan felices en la empresa, disfruten lo que hacen, y puedan proyectarse no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel de la persona. Pero entonces esto hay que cruzarlo con el tiempo es fundamental. En la empresa uno siempre está en función del tiempo. ¿A qué hora llego? ¿A qué horas almuerzo? ¿A qué horas me voy? ¿Cuánto tiempo requiero para realizar esta actividad? Esta actividad, si no me salió como era, entonces ¿cuánto tiempo voy a tener para reparar lo que no pude hacer? Entonces siempre es en función del tiempo. El tiempo es fundamental, pero entonces el asunto aquí no es de trabajar por trabajar en función del tiempo, sino de cómo nosotros podemos buscar un equilibrio entre el tiempo laboral y el tiempo personal. Cuando yo me entrego demasiado al tiempo laboral y no saco espacio para lo personal, entonces me empieza a suceder todo lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior. La mala planeación del tiempo hace que me estrese, que tenga dificultades. Entonces yo también tengo cómo equilibro ese tiempo laboral con el tiempo personal, de tal forma de que cuando esté en mi espacio también tenga ese espacio para la familia, ese espacio para hacer esas cosas que me gustan, ese espacio para yo poder, entre comillas, hacer una pausa, un descanso de la labor que estaba realizando en la empresa. Y cuando digo entre comillas es porque, como les decía ahorita, si uno disfruta el trabajo, cuando está en ese espacio de uno puede pensar en el trabajo, pero no como una obsesión, sino como algo que uno esté mirando desde lo que el trabajo le está generando para la persona. Entonces uno inclusive lo comparte con la familia, cuando sale a trotar con la persona que lo acompaña en ese ejercicio, también lo puede compartir. Entonces, lo importante de la gestión del tiempo en, como un factor determinante de la proyección laboral es
no es que se pueda cumplir con los tiempos o que se cumpla con los tiempos, es más cómo disfruto del tiempo en la empresa. Si yo estoy en la empresa realizando una labor y la estoy disfrutando, me canso menos, me estreso menos, no me enfermo y lo disfruto al máximo. Y cuando lo disfruto, pues obviamente, como lo hago con gusto, pues las labores se hacen mucho más fáciles. Y si cuando aparezcan algún tipo de dificultad, pues como es mi disfrute, pues obviamente me van a resultar las estrategias de una manera muy natural para poderla resolver con mayor facilidad. Algunas acciones que se pueden realizar pues como para esto, entonces vamos a tomar 3 momentos, uno desde tres aristas que podríamos mirarlo de esa manera, una triada pues que podemos trabajar en el asunto de estas acciones para la gestión del tiempo y la pasión por lo que se hace. La primera es desde las personas, es importante centrarse en sí mismo. Si bien pensar en la empresa y trabajar por la empresa es muy importante, para yo poder desarrollar la labor que me encomendaron en la empresa con mayor eficiencia, es antes pienso en mí como esa persona que voy a desarrollar esa labor, pienso en lo que puede generar en mí, lo que a mí me genera disfrute, gusto, y entonces automáticamente pues, la labor se va a desarrollar con mayor facilidad. Tener la capacidad de buscar soluciones. Ahorita hablábamos de uno de los factores, es el tema de la iniciativa, no esperar a que me digan. Cuando uno tiene personal a su cargo, uno está pendiente de quién es esa persona que no espera que le digan las cosas, sino que hay quienes tienen esa iniciativa para buscar soluciones en un momento determinado. Desde lo personal hay que buscar la manera de desbloquear las frustraciones y las preocupaciones. Cuando uno se bloquea con este tipo de asuntos, pues se va estresando y entonces las cosas no van surgiendo como a uno le interesa, pero también como a la empresa le favorece. El trabajo en equipo es fundamental. A veces nos cargamos de tanto trabajo y creemos que nosotros somos indispensables y no nos acompañamos del otro y no acompañamos al otro. El trabajo en equipo hoy es fundamental para poder que yo tenga la capacidad de sacar adelante la labor que me encomendaron o la labor que yo en un momento determinado quise asumir. Y cuando digo lo quise es que uno muchas veces no llega a las empresas a decir yo vengo a ver si me dan trabajo, sino yo vengo a ofrecer lo que yo tengo para la empresa, y eso es muy importante. Yo me siento partícipe del asunto. Y obviamente el manejo del estrés es fundamental. Desde la empresa es muy importante que se manejen algunos asuntos como establecer metas alcanzables. Las empresas en algunas ocasiones se dedican mucho a poner tareas que son difíciles y que lo que hacen es estresar al empleado. Entonces, desde quienes dirigen la empresa también hay que empezar a mirar que las metas sí sean alcanzables. Y si no son alcanzables, pues entonces generar unas estrategias que permitan que se llegue hasta allá de una manera más tranquila, en que la gente lo disfrute, lo goce y lo pueda hacer en función de la empresa, pero también para el disfrute personal. Priorizar tareas es fundamental. Hay que priorizar las tareas. El manejo del tiempo, en el manejo del tiempo, la priorización es fundamental. Hay muchas cosas para hacer, pero hay unas que en un momento determinado uno puede ir haciendo un orden, una jerarquización de esas tareas para poder que se resuelvan lo urgente, después lo importante, y a veces terminamos haciendo unas cosas, otras no, y no se cumple con lo que realmente se quiere. Es importante que en la empresa se trabaje mucho el tema de la forma del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es fundamental. Desde la empresa también es importante que se enfoque en la resolución del problema. Y es muy importante que si la persona lo tiene dentro de su pensamiento, dentro de su interior, que en la empresa también se busquen espacios para hacer de toda dificultad una oportunidad de mejora. O sea, las dificultades no las podemos ver siempre como algo negativo. Esas oportunidades hay que convertirlas en una oportunidad de mejora. Revisemos, evaluemos, apliquemos los procesos. Existen diferentes herramientas para uno evaluar permanentemente y hacer de cada dificultad una oportunidad de mejora. En la empresa también es importante que se trabaje el tema de cómo generar espacios para la salud del empleado, la salud de quienes están allí, y estamos hablando de la salud en todos los aspectos, no solamente la salud física, también la salud mental. Y qué más que uno esté feliz haciendo lo que hace, ¿cierto? Cuando eso se genera, uno lo hace con todo el cariño, con todo el amor,
y obviamente pues, es mucho más fácil resolver las dificultades que en un momento se presenten. Desde la academia, hoy las universidades tienen un reto muy grande porque desafortunadamente la mayoría de jóvenes hoy en día no lo hacen, no lo miran desde la carrera que escogen, desde sus intereses personales, muchas veces más lo que los papás dicen o lo que genera más dinero y no lo hacen como por esa pasión que se siente por lo que se hace. Entonces es importante que desde las universidades empecemos a generar ese gusto y esa pasión por lo que se hace. También se implemente la gestión del tiempo como un área de estudio. A veces uno lo mira como una cosa muy normal, muy cotidiana y la cotidianidad lo va llevando a uno a dejar de profundizar en algunos asuntos, pero la gestión del tiempo es fundamental. El tiempo en función de la labor que se realiza es muy importante, pero más que la labor que se realiza es lo que yo quiero obtener con esa labor que estoy realizando. Y por último, lo que ya habíamos planteado anteriormente, y es que ojalá y que en las universidades se empiece a implementar un mayor tiempo para la práctica, que hoy en día pues ayuda mucho para la experiencia a la hora de entrar en un proceso de selección y además pues al mismo estudiante en la misma práctica puede empezar a descubrir si efectivamente esa carrera a la que se metió es la que realmente le apasiona. Entonces es importante pues que cerremos nada del tiempo y también para que hablamos un espacio de preguntas, de mirar que de esos factores importantes en la posición profesional, a mí me parece, por la experiencia que tengo, por lo que me ha tocado realizar en mis años de trabajo y casi todos pues al frente de un personal que me ha tocado liderar, hay dos factores que son determinantes: la gestión del tiempo y la pasión. Si amas lo que haces, el tiempo se te reduce al máximo. Y la buena gestión del tiempo y la pasión hacen que todos los otros factores lleguen de una manera tranquila. Me formo por pasión, quiero estudiar más por pasión, la iniciativa me surge, la actitud siempre va a ser positiva. Y con esos elementos, con seguridad que uno tiene éxito en el trabajo y lo que realiza. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas que queramos realizar, entonces con mucho gusto. Muchas gracias al profesor Faber Alonso Gómez Murillo, quien el día de hoy nos trajo esta ponencia. Interesante tema: factores determinantes en la proyección profesional. Ahí vamos a abrir entonces un espacio de preguntas. Voy a estar atento al chat, van levantando la manito si surge alguna duda o alguna inquietud para transmitírsela entonces al profesor Faber. Tenemos por aquí a Luis Alberto Cárdenas Ampique. Luis Alberto, bienvenido. Gracias, profe. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señor, lo Pues escuchamos. gracias. Es una observación respecto a lo que el profesor dijo. Ese es el tema de que cuando el profesional joven sale egresado de la universidad o institución educativa y quiere ingresar al mercado laboral, pues trae, desafortunadamente, se ha visto muy seguido, la idea, tal vez por, no sé, conversaciones con compañeros o gente con experiencia, en que debe cobrar un sueldo, un ingreso pues bastante alto cuando empieza a trabajar y no tiene en cuenta pues que no tiene justamente esa experiencia. Entonces me parece que esa parte se debe revisar, no sé en qué forma, en donde ese nuevo profesional pues no puede, no debe, no sé, no es que no lo logre, sí, claro que lo va a lograr y así debe ser, pero no puede esperar a exigir ya un sueldo, un ingreso que le han mostrado, le han dicho que puede ganar, sino que debe tener en cuenta su inexperiencia y que más bien ese empleo que va a conseguir es una oportunidad de experiencia laboral. Sí, ese es como el aporte, porque pues yo soy una persona que ya, gracias a Dios, ha logrado pues una formación profesional y hemos tenido estas dificultades cuando pretendemos contratar un profesional. Bueno, muchas gracias por el aporte. Efectivamente, frente al tema de la experiencia, hay diferentes percepciones frente al tema. Obviamente lo que se estaba presentando aquí es
cómo la experiencia se ha convertido en un factor, la cantidad de experiencia se ha convertido en un factor casi que de desvinculación de la gente en el proceso de selección, pero ya no, ya la misma ley ha dicho que es importante que se revise sobre todo lo de la práctica, por eso hablábamos del tema de la práctica, pero en relación con lo que estás planteando también, ese tema es fundamental porque muchos de los jóvenes, inclusive no del campo universitario, desde el mismo bachillerato, cuando salen, dicen que yo soy bachiller y yo tengo que ganar tanto y no sé qué, y es importante que se reconozca que también uno en el campo laboral, poco a poco va adquiriendo esa experiencia y esa experiencia se va teniendo la remuneración, que es la correspondiente de acuerdo a lo que uno va adquiriendo. Entonces es importante que los jóvenes también lo miren desde ahí. Cuando se tiene esa pasión por lo que se hace, uno va entendiendo que poco a poco también es un escalonamiento, no es llegar así de una vez a exigir lo que hay, y por eso es que a veces se equivocan o nos equivocamos, porque con seguridad que a muchos de nosotros nos pasó pensar, es que eso que me voy a ganar, por eso es que le estoy apostando, y cuando llegan al campo profesional se da cuenta que no era eso, porque primero tienes que adquirir la experiencia para llegar hasta allá. Entonces, muchas gracias por el aporte. Gracias. Muchas gracias a Luis Alberto Cárdenas, que nos hace el aporte el día de hoy. Y lo invitamos entonces a bajar la mano. Y vamos mirando en el chat si tenemos alguna otra manito levantada con alguna otra pregunta, inquietud, aporte con respecto a este valioso tema. Hoy, factores determinantes en la proyección profesional. Vamos a mirar entonces si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, mi profe Faber, de manera personal, quería preguntarle o quería más bien si nos puede ampliar o ahondar en el tema. ¿Qué consejo le podemos dejar a toda la comunidad universitaria el día de hoy de la institución universitaria Marco Fidel Suárez respecto a toda esa proyección o de todas esas expectativas al llegar al campo laboral y pues, que nos ayuden a no cometer ese tipo de errores y a ubicarnos de una manera adecuada dentro de esos procesos y aportarle a las instituciones desde ese desarrollo mientras adquirimos pues como toda esa experiencia y nos enfocamos de una manera adecuada? ¿Qué les podemos aportar? ¿Qué les podemos dejar como enseñanza? Un resumen chiquitico o alguna frase donde usted pueda sintetizar esta enseñanza y esta cátedra el día de hoy. Bueno, yo pensaría que una de las cosas importantes es hacer esas preguntas que hacíamos ahorita en la presentación, y tiene que ver si realmente yo estoy en esas cosas que me apasionan y que me gustan, en esa carrera y en esa proyección profesional de lo que me gusta y me apasiona. Porque estar en lo que le gusta y le apasiona a uno es muy importante para uno poder tener un buen proceso, ¿cierto? Lo segundo es que no se puede desconocer una realidad que se tiene en el mercado laboral, y como decía, pues, quien hizo la pregunta ahorita, que no recuerdo el nombre, me disculpa, que uno sale con unas expectativas y el mercado le presenta otras, pero cuando uno tiene claro ese asunto de hacer lo que le gusta, lo hace con pasión, es muy importante para poder resolver las situaciones. Yo creo que no podemos seguir yendo a la academia a estudiar porque mis papás me presionan o porque la carrera que a mis papás les gusta es esta, y a mí no me apasiona para nada, entonces yo la hago ahí porque me lo están diciendo que lo haga. Yo creo que es fundamental que uno esté completamente seguro de lo que quiere. Y desde ahora en la universidad también ser muy responsable, ser eficiente, ser comprometido, ser competitivo. Uno desde ya, cuando uno es docente universitario, va viendo quiénes se están proyectando a ese mercado laboral de una manera exitosa. Desde ya los estudiantes también pueden empezarse a proyectar. ¿Cómo puedo ser exitoso? ¿Cómo puedo no solamente ser una persona que produce, sino que esa producción me da felicidad, me da alegría, y además que me la da a mí a título personal también
se la ofrece a la empresa y la empresa cumple con los objetivos que está trazada. Entonces, yo sí soy un insistente en que tener pasión por lo que se hace es fundamental. Muy bien, muchas gracias, profesor Faber. Tenemos por aquí una manito levantada, me dice Juan Diego Londoño Medina. Bienvenido, Juan Diego. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Juan Diego, lo escuchamos. Bienvenido. Yo quedé más que todo con una duda. Bueno, una duda no, es algo que yo he visto mucho. Que el docente dijo que cuando las empresas muchas veces contratan gente que sin experiencia en el momento del entrenamiento se vuelven como deja de ser productivo. Pero es que cuando uno por lo general llega a un trabajo, uno le tiene que dar tiempo de entrenamiento y aunque tenga experiencia. Y uno más que todo los de sin experiencia son los que más quieren aprender y pueden ser más productivos que los que lleven años en la empresa o los que tengan la experiencia necesaria con el pasar de unos 2 meses. No es que deje de ser productivo, sino que para la empresa, eso pues es un estudio que se hizo de algunas empresas donde los empresarios mismos lo manifiestan desde ahí, dicen, mientras hacemos todo el proceso de entrenamiento, entonces se deja de producir, pero es lo que dicen las empresas, no es que la persona cuando llegue la persona se sienta productiva, de hecho muchos llegan y con esa iniciativa, ese amor que le ponen, terminan inclusive en el tiempo menos esperado de adquirir la experiencia por lo menos mínima que se requiere para iniciar en la parte laboral. Pero son las empresas mismas las que han dicho y por eso es que siempre ponen tanta experiencia laboral. Y de ahí que haya en la ley se haya hecho la transformación a decir, venga, es que la práctica empresarial también sirve para ese asunto del proceso de experiencia, pero para el acceso como tal a la empresa, al proceso de selección. Pero como decíamos ahorita, ya cuando tienes la oportunidad de estar allí, eres tú, desde tus iniciativas, quien tienes que empezar a demostrar que eso es claro, ¿cierto? Lo que acabas de decir es fundamental, o sea, uno mismo puede en un momento determinado transformar eso que la misma empresa está pensando. Si la empresa lo piensa desde ahí, uno desde sus iniciativas, desde ese gusto que hacen, le demuestra que es posible que se haga. Lo que pasa es, como les decíamos ahorita, la realidad laboral a veces es otra. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, hay empresas que aunque sepan que la ley dice que hay que tenerlo como componente para el ingreso, no lo tienen en cuenta. Ellos dicen, no, tiene que llegar de una vez a desempeñar la labor, por el estilo, ¿cierto? Entonces, obviamente que el proceso de entrenamiento está, pero no lo decíamos como que la persona sea improductiva, sino que algunas empresas, en un estudio que se hizo, manifestaron que por eso era que exigían la experiencia de una vez, porque para ellos, en un momento determinado, eso es pérdida, pero si en el tiempo eso no se da, termina siendo más pérdida cuando ya empieza a tener los conflictos y las diferencias con las que la empresa no contaba. Yo te creo, ahorita, por eso es que muchas veces a uno cuando llega a empresas le dicen el tiempo de prueba, que tanto es que ese tiempo ni siquiera hay muchas empresas que no les pagan. El tiempo de entrenamiento. Sí, inclusive le dicen a uno, los primeros meses se los van a dejar en caja y tiene que esperar hasta que usted empiece a ser productivo para la empresa, pero hay algunos asuntos de esos que ya se están replanteando precisamente porque hoy en día, pues, si tú llegas y muestras tu iniciativa y tu proceso, las mismas empresas también ven eso, ¿cierto? Entonces, Sí, eso es algo que me dejó pensativo cuando lo dijo en la conferencia. Muchas gracias. Perfecto, agradeciendo nuevamente al profesor Faber Alonso Gómez Murillo, quien nos acompañó en esta cátedra abierta, factores determinantes en la proyección profesional. Vamos a mirar si tenemos alguna otra pregunta o algún otro aporte para esta cátedra. Vamos a ir mirando aquí en el chat. Bueno, en el momento no tenemos por aquí más preguntas. Agradecerle al profesor Faber Alonso Gómez Murillo, quien nos acompañó en esta cátedra abierta. La institución universitaria Marco Fidel Suárez siempre pensando en estos espacios donde se construye conocimiento. Así se construye, ¿cierto, mi profe? bueno, a todos ustedes muchas gracias por el espacio. Vemos que en otra oportunidad podamos volver a sentirnos en los asuntos
muchas gracias a la universidad, quienes estuvieron aquí. Esperamos que haya sido, que algo de lo que se planteó en el día haya sido importante para ustedes y que lo puedan aplicar en su próxima práctica profesional. Muchas gracias y en su desempeño profesional. Claro que sí, mi profe Faber. Darle las gracias, un tema bastante interesante, algunos aportes de los estudiantes y bueno, nos queda abierta la posibilidad de seguir indagando y si hay alguna consulta o alguna pregunta adicional que le quieran hacer, nos la pueden hacer por medio de los canales institucionales y con el mayor de los gustos le preguntamos al profesor Faber, tenemos el contacto y pues daremos respuesta a esas preguntas de inquietudes que les surjan a partir de este tema. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy feliz noche y hasta una próxima oportunidad.